semana eh, acerca de ese tema. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, pues para esto hay varios que quiero hilar. Lo primero es que para poder descubrir a Jesús en las Escrituras, sobre todo en el Antiguo Testamento, uno necesita definitivamente unas claves, unos principios, o si no, va a ser muy difícil. Eh, Pues gracias a Dios, sí recibimos esos principios, como que nos ayudaron a entender las cosas. Yo andaba muy desenfocado. A mí me habían enseñado que lo más importante de las escrituras era encontrar al Espíritu Santo en el antiguo pacto. Pues bueno, eso sí es interesante, pero eso tiene unos problemas inmensos. Tiene unos problemas inmensos porque el Espíritu Santo en el antiguo pacto estaba operando bajo las condiciones de ese pacto. Entonces, si uno hoy en día quisiera de alguna manera implementar ese conocimiento del Espíritu Santo, sencillamente fracasaría porque el Espíritu de Dios antes estaba afuera, venía y visitaba a la gente, a los profetas, les impartía algo, y ahora resulta que el Espíritu de Dios está en nosotros. O sea, sería un desacierto inmenso tratar de aproximarnos a comprender al Espíritu Santo a través del antiguo pacto. Sí podemos entender algunas cosas, pero es que ninguno de los del antiguo pacto tuvo el Espíritu Santo morando. ¿Sabían cómo era? Eso nos lo revela ahorita Jesús mismo. Jesús mismo era lleno del Espíritu Santo. Entonces en él podríamos entender muchísimo mejor las cosas del Espíritu Santo y eso no tiene pues ninguna trascendencia grande, ¿no? Descubrir el Espíritu Santo, pero sí es muy bueno encontrar, porque un judío pues puede leerse las escrituras del Antiguo Testamento y no ve a Jesús por ninguna parte, o sea, ¿cierto? Nada, Sí, muy poquito, ¿cierto? Pero cuando uno las lee, uno debería encontrar a Jesús allí expresado, moviéndose, actuando, porque es que no es como que Jesús de pronto nació y ahí empezó a manifestarse. Eso no es verdad. La verdad es que Jesús estuvo presente desde el principio. Entonces uno tendría que descubrirlo, tendría que ver qué es lo que está pasando en esos textos para uno empezar a tener esa comunión cercana con Jesús y sí. con el Padre Celestial. Es el propósito de las Escrituras. Entonces, en este tema estaba yo pensando en este tema de Jesús, pues como nosotros andamos metidos en este ambiente cristiano, entonces, pues Jesús familiar. Pero Ujú. la verdad es que Jesús tiene consigo un concepto supremamente importante que es el de redención, el de Uh, salvación. Por eso es el Salvador, ¿no? sí, Entonces, cuando la gente quiere relacionarse con Dios, ellos muchas veces ni saben por qué. Es curioso, ¿no? Sí, es interesantísimo, pero quieren tener una relación con Dios y entonces son sus propias ideas las que los llevan a tratar de buscar a Dios. Y lo curioso del asunto es que Dios nos revela un redentor por la necesidad inmensa que Él ve de redención. Entonces, uno de los puntos fundamentales es entender salvación desde el principio de la creación, sí, redención desde el principio de la creación. poderoso. Esa redención se entiende de muchas maneras. Una es comunión con Dios, es el favor de Dios sobre la gente. Entonces, hay varias ideas que yo estoy tratando de hilar ahorita en esta conversación con mis amigos, ustedes. Entonces, uno es que si necesitamos unos tips para ver a Jesús en el Antiguo Testamento. Otro, necesitamos entender el concepto de redención. Otro, necesitamos el concepto de Trinidad, ¿cierto? Pues así Ujú. Sí, sí. funciona nuestro Dios. Eso es lo que hemos descubierto. También tenemos que entender que hay un Salvador y hay frutos de salvación y redentor y frutos de redención. Cuando uno va construyendo con esos conceptos, entonces uno va a poder ver a Jesús en muchísimas partes del Antiguo Testamento. Eh, También
cómo Dios revela la idea de un redentor, que eso es crucial. Es que si uno coge la Biblia simplemente para encontrar fórmulas de prosperidad, de sanidad, bueno, no sé, sanidad interior, no sé cuántas cosas, entonces uno siempre va a quedarse corto del propósito real que tiene Dios con Jesús, la salvación y la redención. Se va a quedar corto porque no está entendiendo realmente el concepto de Salvador. También uno tiene que entender el concepto de pacto. Ese es fundamental, porque si uno no entiende el concepto de pacto, entonces va a coger la Biblia y la va a revolver toda, va a mezclar el antiguo pacto con el nuevo, con cosas de antes del antiguo pacto o la ley de Moisés. sí, Entonces uno va a creer que uno es como Abraham, ¿cierto? Y que entonces por eso uno va a ser multimillonario. sí, Se van a enredar un montón de conceptos impresionantes. Entonces uno tiene que entender el concepto de pacto, que Dios se ha revelado de esa manera o lo ha establecido así. También uno puede entender que cuando uno se acerca a Dios, entonces, ¿para qué Dios? Entonces mi punto de partida es un poco eso. ¿Para qué Dios? ¿Por qué quiero yo a Dios en mi vida? Y ahí tengo, ¿Dios para qué? ¿Cierto? Es la gran pregunta, porque cuando estamos hablando de Dios, la gente bien puede concebir dioses propios, ¿cierto? Entonces, pues, ¿Dios para qué? Esa respuesta la da Dios mismo. ¿Dios para qué? Los hombres, cuando nos inventan, bueno, se inventan dioses, yo no me he inventado ninguno todavía, cuando se inventan dioses, entonces ellos les dan atributos, ¿no? sí, Hacen ver que es el dios que los favorece de esta manera o de la otra, que, bueno, que les hace bienes o males, ¿cierto? Entonces, para eso uno tiene los dioses falsos de los romanos, de los griegos, de los asirios, y tenían montones de dioses. Este Dios para qué, Dios nos dice qué es lo que Él ve en los seres humanos y Él lo que hace es tratar de alcanzar a los seres humanos para solucionar esa situación que Él ve desde su perfección, ¿cierto? Desde su integridad, su santidad. Él dice, estos seres que yo he creado tienen un pequeño problema y yo se los quiero ayudar a solucionar. Entonces, ¿Dios para qué? Desde el punto de vista de los seres humanos, eh, es toda una franja de posibilidades. Zeus, Afrodita, yo no sé cuántos dioses más se les puedan ocurrir a los seres humanos, ¿no? Baal es el que sale en la Biblia, la reina del cielo también sale en Jeremías, pero Dios para qué es Dios mismo, el que nos dice por qué tiene sentido relacionarnos con Él. sí, Y ese es uno poderoso. de los puntos más importantes que uno puede ir descubriendo eh, fácilmente desde inicios de la escritura, porque uno puede ver cómo es que realmente está articulado este universo espiritual y material en el que estamos viviendo y cuáles son realmente nuestros problemas, ya que es a lo que Dios le está apuntando. Entonces, lo primero que hace los seres humanos, pues es construir una imagen de un salvador, un redentor, ¿cierto? Entonces, cuando a la gente no le falta ni dinero, ni salud, y creen que ellos pueden ir al cielo por sí mismos, pues no buscan a Dios, ¿cierto? Es el problema de toda la gente. Es solamente cuando uno tiene conciencia de que alguna de esas necesidades no se va a suplir, o sea, por el esfuerzo propio o por haber creído en un sinnúmero de falsos dioses, es cuando empieza a surgir esa pregunta, pero de una manera de corazón genuina. Y ahí es cuando Dios puede empezar a hablar, a mostrarse y a revelarse a los hombres. Entonces Dios es el que empieza a dar el paso hacia el conocimiento de Él mismo y Él nos revela cómo es Él y por qué tendríamos nosotros beneficios en relacionarnos con Él. También surge la idea de la Trinidad, ¿cierto? Entonces la idea de la Trinidad está establecida para mí en Primera de Juan 5:7. Ahí dice, porque tres son los que han testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo.
ese versículo para mí es clave. Pues de muchas maneras es importante porque nos revela que nuestro Dios se manifiesta de tres maneras, o es tres personas en una, que son una unidad. Y la idea del Salvador está, digamos, dependiendo de esta frase que utiliza aquí Juan tan acertadamente, que dice el verbo. Es importantísimo porque el verbo lo describe Juan cuando habla de Jesús. Entonces ahí ya nos está dando unas pistas de qué buscar en el Antiguo Testamento y qué fue lo que sucedió con Jesús. O sea, esa deidad es el verbo y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es lo que dice Juan en su revelación. Entonces uno dice, el verbo siempre existió. Y Juan dice, sí, siempre existió. Estaba desde el inicio. Pero esas ideas las tenían los judíos y las tenían también las personas que compartieron con Jesús, que lo vieron hacer milagros, eh, que vieron hacer pues todas las cosas maravillosas que hizo Jesús, todas las enseñanzas se las oyeron. Y resulta que, que a pesar de que eso haya sucedido, de que lo hubieran visto de primera mano, así pues, sin que nadie se los contara, eso no fue suficiente para tener revelación de Jesús. Jesús mismo tuvo que revelarles cosas a sus discípulos cuando resucitó. Tuvo que aclararles la mente, tuvo que él mismo buscarlos otra vez para reafirmarlos en lo que él había hecho. Esa es una parte importantísima. Nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Redentor, que Él es el que nos busca para darnos claridad acerca de la salvación, acerca de lo que Él ha alcanzado para nosotros, acerca de lo que Él nos está ofreciendo. No somos los seres humanos. Parece como si los seres humanos pudiéramos ver cosas magníficas de Dios y aún así ser insensibles o no entendidos a lo que es realmente Dios y cuál es la magnitud de su obra. Entonces, pues este pasaje en Lucas 24 es el camino a Maús y ahí vamos a ver unos puntos bien interesantes acerca de la necesidad que nosotros tenemos de que Dios mismo nos ayude a construir esa imagen de la redención y quién es Él realmente, porque nosotros no podemos. Douglas decía algo interesante al principio, y ese tema de uno llenarse de conocimiento, pues no siempre va a producir el fruto correcto, que es una comunión genuina con el Padre. Sí nos ayuda, o sea, en tanto uno tenga un conocimiento preciso, acertado, correcto, a uno le va a ayudar, pero por sí mismo no es suficiente. Y es Dios el que empieza a intervenir de primera mano en nosotros para ayudarnos, para guiarnos, para fortalecernos, para que como se cumpla. Entonces no es tanto un trabajo nuestro, sino que como lo podemos ver en este pasaje, tiene que ver más con un deseo de Dios, con un compromiso de Dios hacia nosotros, con la bondad de Dios hacia nosotros que no nos desecha, a pesar de que pues, nos haya dado todas las herramientas para comprender cosas, fallamos y Él aún así, Él no se molesta, no se perturba, no se inquieta, sino que Él trata una y otra vez de alcanzarnos para que tengamos comunión con Él. Entonces, pues, este pasaje es interesante de varias maneras. Yo creo que todos lo conocemos, pero aquí estos dos discípulos andaban caminando, ¿no? Entonces decían cosas como en sus corazones, ¿no? Había frustración, porque ellos estaban entendiendo la idea de Mesías, de Redentor, pero no estaba encajando con lo que habían visto en Jesús. Y lo que hace Jesús es, bueno, es lo que hace Dios de la mejor manera, ¿no? Él trata con nosotros de la mejor manera para que nosotros logremos construir un conocimiento de corazón, no de cabeza, sino de corazón, para que podamos andar con Él, para que podamos tener los beneficios de la salvación, de la redención.
Entonces, una de las frases que dicen estos discípulos es, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado una de las mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Es decir, ellos entendían el concepto de salvación, pero lo entendían bajo los estándares de la ley. Ese es el pequeño problema que tiene que resolver Jesús, ¿no? El estándar de la ley, por eso es que no nos va a servir mucho para el Salvador, porque nos va a llevar a la carne, nos va a hacer perdernos de la verdadera redención y salvación que estaba proponiendo Jesús. Entonces Jesús les dice algo bien interesante. Dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Mira, para los judíos de su tiempo, el Mesías tenía que ser un rey, guerrero, tenía que librarlos de la opresión de los pueblos invasores, porque ellos habían visto algo equivalente, Gedeón, Jefté, Barak, Josué, David, y ahora querían lo mismo. Y Jesús les tiene que dar ese entendimiento para que ellos comprendieran que no se trataba simplemente de una cuestión terrenal, sino que esa redención trascendía a un plano espiritual, ¿cierto? Y que se cumplía en Cristo. O sea, él mismo no estaba diciendo yo soy Cristo y entonces ustedes ¿por qué no me creen? Eh, él los estaba llevando por el camino del entendimiento de lo que les era familiar, para que ellos pudieran recibir por ese medio revelación. Entonces decía, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces Jesús utiliza las escrituras mismas para mostrar qué es cómo es el redentor, qué va a lograr el redentor. Les decía que tenía que padecer esas cosas. Y cuando uno dice padecer esas cosas, se refiere a la muerte. En algún momento habíamos visto, la vez pasada, cómo este tesorero de Candacia iba por el camino de regreso y Felipe se encuentra con él. Felipe ve que está leyendo Isaías, ¿cierto? Y entonces el tesorero de Candacia le pregunta, pero ¿esto lo dice de él mismo o lo dice de otra persona? Y ahí es donde empieza a decir Felipe todo acerca de la salvación, el Salvador, la redención, porque él sí entendía, Felipe entendía, que lo que sucedió en la cruz era necesario que sucediera. Era la única manera como se iba a producir redención real. No había otra forma. No era un rey, no era un gobernante, no era nada de eso. Era la obra de Jesús en la cruz. Entonces ahí uno puede recordar Isaías 53, ¿no? Que identifica al Redentor, varón de dolores, experimentado en quebranto, y también habla de los frutos de esa redención, ¿no? El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga todos fuimos curados. O sea, en la ley estaba, había de suceder con nuestro Redentor. O sea, nos estaba mostrando cómo iba a ser la redención, pero eso era, para un judío, eso era dificilísimo de entender. O sea, ¿cómo así que en la cruz un rey que me va a libertar y que va a la cruz? O sea, ¿qué es eso? No se entiende. Pero Jesús logra explicarlo, no solamente explicándolo teóricamente, sino que, bueno, es que sucedió que fue a la cruz y resucitó. Y él se mostró así a sus discípulos, ¿no? Como resucitado. Es parte de la revelación que da Dios sobre la redención. Si Jesús hubiera muerto, hubiera resucitado, pero no se hubiera presentado a sus discípulos, entonces
la cosa estaría coja, porque la redención estaría mal comprendida. Fijémonos cómo Dios mismo es el que está tratando estas, la comprendamos y podamos ver que ya fue dada, que sí fue real, que sí existió. Y eso nos da una confianza tremenda, pues nosotros que andamos todavía un poquito en la carne, tenemos que estar siempre avivando esa parte espiritual en nosotros. Las escrituras tienen esa virtud, la virtud de avivar las cosas. Entonces, cuando uno va a leer los textos del Antiguo Testamento, de alguna forma está, bueno, con las claves correctas, uno está avivando eso mismo que Jesús hacía con estos discípulos que iban camino a Emaús. En alguna parte dice, después unos versículos después, dice que el corazón de los discípulos les ardía cuando Dios, bueno, Jesús, les revelaba esas cosas. Es lo mismo, ¿no? O sea, con uno va a ser parecido. Cuando uno empieza a leer los textos, ya no solamente del Nuevo Testamento, sino del Antiguo, uno va a empezar a descubrir cosas que son tremendas respecto a nuestro Salvador, respecto a Dios, respecto al alcance de la salvación, respecto al carácter de Dios. Y eso es lo que nosotros quisiéramos, que se pudiera revelar en nosotros eh, toda esa magnificencia de las cosas que Jesús les revelaba a esos discípulos camino a Maús. Y creo que lo vamos a lograr. Creo que de verdad en algún punto, cuando uno deseche ciertas ideas y abrace otras que son correctas, uno se va a deleitar muchísimo leyendo el Antiguo Testamento. Entonces, ahorita voy a tratar de coger unos versículos para compartirles qué es lo que yo he visto, cómo he encontrado yo a Jesús en sitios donde parecía que no estaba, ¿cierto? Eh, en esta hora de charla. Entonces, Poderoso, poderoso. ¿quién te enseñó la idea de un redentor o la idea de Dios como redentor? Pues Dios mismo lo hace. Sí, Entonces Dios se describe a sí mismo, se da a conocer a los hombres independientemente de las ideas de los seres humanos. Eso es importantísimo, ¿no? O sea, es que nosotros como seres humanos no podemos construir una imagen correcta de Dios. Es imposible. Lo que sí podemos hacer es dejar que Él nos revele cómo es Él. Eso se llama comunión, ¿cierto? Cuando tú tienes comunión con alguien, tú estás dejando que el otro se revele. Eso es lo que uno quiere hacer. Lo mismo vamos a querer hacer cuando los textos del Antiguo Testamento, ya no queremos ver ciertas cosas pues que son distractoras, como dice Douglas, sino que lo que queremos es empezar a conocer a nuestro Dios. Esa es la intención. Eh, Dios es igual a Jesús y Jesús es igual al verbo, la palabra. Eso lo dice Juan, ¿cierto? O sea, Juan que estuvo con Jesús mismo, que tuvo revelación así directa, lleno del Espíritu Santo, él mismo dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, él está haciendo una referencia directa a Génesis, al inicio de la escritura, ¿no? O sea, cuando Dios crea las cosas y él dice, ahí, el verbo estaba al inicio, Jesús estaba al inicio. Entonces, cuando uno coge Génesis, lo que uno debería decir es, ¿dónde está Jesús? ¿Cierto? Es lo más obvio. Entonces uno dice, ah, pues mira, creó todas las cosas, ¿no? Y ese pasaje de Génesis es bien interesante. Vamos a mirarlo con detalle en un momentico. También Juan nos dice esto, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y aquí empiezan a salir puntos cruciales, o sea, Juan en esos versículos está haciendo unas aclaraciones tremendas. Primero que Jesús estaba al inicio, en Génesis. Entonces nos está diciendo, busquen a Jesús en Génesis. Y luego dice, es una cosa, pero la gracia y la verdad es otra.
Y esa gracia y esa verdad nos la reveló Jesús. O sea, ya es un fundamento. Entonces, la ley definitivamente no es lo completo, porque ahí no lo está diciendo, ¿cierto? No está diciendo Juan. Dice gracia sobre gracia. Entonces, él identifica a Jesús con gracia, ¿ok? Cada vez que uno vea gracia en el Antiguo Testamento, debería empezar a conectar con Jesús, ¿cierto? Y con el Dios verdadero. Y eso va a pasar montones de veces. Montones de veces porque la gente no cumplió con la ley, y entonces lo que correspondía según la ley era una sentencia gravísima, cautividad, plagas, y resulta que no se daba, entonces había gracia, ¿cierto? Definitivamente había gracia. Y uno dice, cuando yo veo gracia en el Antiguo Testamento, debo empezar a entender a Jesús, debo asimilarlo, ¿cierto? El favor de Dios inmerecido, eso es lo que uno puede entender. Entonces dice, la ley y la gracia son cosas opuestas. Eso es un asunto definitivo que uno tiene que comprender, se desprende de lo que nos está revelando Juan. Dice en Romanos 7:4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley, ¿ok? Mediante el cuerpo de Cristo. Aquí Pablo está diciendo, cuando Jesús murió, eso fue el funeral de la ley, por ponerlo de una manera más sencilla, ¿cierto? Entonces, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces, Pablo está diciendo, no más ley. Por favor, no se vuelvan a la mentalidad de la ley. Tenemos que empezar a apelar a otro esquema de pensamiento, que está totalmente basado, como dice Juan, en gracia. Entonces, cuando uno lee el Antiguo Testamento, si pone en práctica este principio, va a evitar unos tropiezos inmensos, porque uno va a decir, bueno, maldiciones generacionales, ¿cierto? Entonces se las lee. Y uno dice, un momento, aquí dice que ya, eso ya se acabó, o sea, la ley ya no va más, ¿cierto? Es lo que está diciendo Pablo, no más ley. Y uno tendría que aplicarlo, uno tendría que decir, bueno, pues eso funcionaba perfectamente para la gente de la ley, pero ya no aplica. Y lo mismo con los votos, los pactos, las ofrendas de ese tipo de animales. Uno tiene que decir, o sea, la ley se acabó. En Cristo fue el funeral de la ley. O sea, está perfecto para ese tiempo, pero ahorita ya no sirve, porque ya somos de otro, somos de Cristo. Entonces las condiciones con Cristo son distintas y ahí es donde uno empieza a entender que los dos pactos son diferentes y que uno tiene que obligatoriamente, si quiere heredar, tiene que escoger el nuevo. Vamos a verlo ahorita. Dice, todo esto lo dice de la ley y del nuevo pacto. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Entonces un pacto es letra y siempre va a aparecer refiriéndose Pablo a letra como a antiguo pacto y espíritu como al nuevo pacto. Dice, porque la letra mata, o sea, el antiguo pacto mata. O sea, si tú quieres andar según las condiciones del antiguo pacto, vas a tener muerte. Dice, más el espíritu vivifica. El nuevo pacto te vivifica. Entonces vas a coger la ley a leerla así, pues literalmente, sin ver que eso fue como algo pasado, que ya caducó. Vas a hacerlo así, pues el fruto de eso va a ser muerte. Vas a tener cosas que no son buenas. Dice, el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria. O sea, Pablo está diciendo, la ley fue un ministerio de muerte. Terrible, ¿no? O sea, yo creo que ya nadie va a querer leer la ley pues así literal y no va a querer aplicarla, ni va a querer pues sujetarse a eso, sino que más bien va a querer ser de Cristo, ¿cierto? Entonces ya eso nos va a poner un límite a cómo empezamos a asimilar los textos de la ley. Porque
no nos podemos involucrar con eso. Dice, el ministerio grabado en letras de piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. O sea, esa gloria de ese pacto dice que habría de perecer, es decir, habría de ser finalizada, terminada. ¿Sí? La ley de Moisés no estaba establecida para ser eterna. Es bien curioso, pero ahí lo está diciendo. ¿Mm? Habría de perecer. Y ya sabemos que sí, en Cristo ya es el fin de la ley. Dice, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Es decir, que te está invitando a que tú te involucres totalmente en el nuevo pacto, porque ahí sí hay gloria, lo que te está diciendo. Palabras más, palabras menos. Dice, porque el ministerio de condenación fue con gloria. ¿Cuál es el ministerio de condenación? El de la ley. Entonces, si tú quieres ir a la ley y quieres extraer de allá, pues unas cosas para tu diario vivir, no sé, ¿cierto? Como para tu relación con Dios, pues, hombre, vas a encontrar por ahí muerte y condenación, así que cuidado, te está dando la alerta, ¿no? Va a ser muy fácil que la gente que utiliza la ley como su método de referencia para relacionarse con Dios, invariablemente van a caer en condenación hacia ellos mismos o hacia los demás. Es invariable. Porque ese es el ministerio que produce, eso es lo que da, lo que te ministra es condenación. Entonces, pues, te están ministrando todo el tiempo condenación. ¿Tú con qué te vas a quedar? Con condenación, ¿cierto? Eso es una lógica supremamente sencilla. Por eso es que uno puede leer los textos con estas advertencias. Uno lee la ley con estas advertencias. Uno dice, cuidado, ahí va a haber condenación, pilas, ¿cierto? En Romanos 8 nos dice, ninguna condenación hay a los que andamos en Cristo Jesús. Entonces se contraponen. Y uno tiene que ser muy entendido, porque uno puede leer, pero mira, es que aquí a tal personaje le pasó tal cosa por esto y se murió y Dios lo mató y ciertas cosas de esas. Claro, porque es que la ley produce eso, en esas condiciones así funcionaba, pero ahorita nosotros lo que tenemos es gracia, es benignidad de parte de Dios, es para que nosotros andemos en paz con Dios, lo que nos está ofreciendo Jesús. Entonces, pues son cosas totalmente distintas, los ofrecimientos son totalmente diferentes. No puedes volver atrás, no puedes volverte transgresor, dice Pablo, sino que debemos mantenernos en esto que Dios nos está ofreciendo actualmente. Dice, mucho más abundante abundará en gloria el ministerio de justificación. El ministerio de justificación es que nos declara justos por haber creído en Jesús sin las obras de la ley, sin contarnos las obras de la ley. Eso es el ministerio de justificación. Entonces, por eso es que uno también tiene una herramienta más para poder leer el Antiguo Testamento y no querer ser justo por las obras de la ley. ¿Mm? No, porque en Cristo tú ya eres justo, entonces no necesitas de las obras de la ley para ser justificado. Eso es un punto crucial. Y aquí otra invitación de parte de Pablo para que nosotros nos separemos de esa mentalidad de la ley. Dice, pero el de la esclava nació según la carne, habla de Isaac y el hijo de Agar. Más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos, Agar y Sara. El uno proviene del monte Sinaí. El monte Sinaí es la ley, ¿ok? Allá fue donde recibieron las tablas de la ley. Entonces dice, proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Es decir, si tú quieres estar en la ley, te vas a volver como un esclavo. No vas a poder heredar. No vas a ser hijo. Ese es el ofrecimiento máximo que está ofreciendo Dios a través de Jesucristo. Convertirte en hijo. Mas a todos los que creyeron en él, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, si tú quieres andar en la ley, hombre, no vas a poder andar como hijo, son excluyentes. Dice, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo,
porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Dice, echa fuera a la esclava, Agar, echa fuera la ley, porque esas dos mujeres son los dos pactos, echa fuera la ley. Es sencillo, ¿no? Es una indicación sencilla, pero con implicaciones profundas. Y nos está invitando a abrazar totalmente el nuevo pacto que es en Cristo Jesús, que es con unas condiciones totalmente diferentes. Entonces, si no logramos entender ese principio y empezamos a mezclar la ley con Jesús, eso va a ser un problema inmenso. Indudablemente no vamos a tener los frutos de la redención, ¿cierto? Entonces, estamos hablando del Salvador, la redención, el Redentor. No vamos a tener los frutos, porque simplemente estamos haciendo algo totalmente equivocado. Estamos tratando de relacionarnos con Dios por el método errado. Entonces, el inicio del conocimiento del Redentor, y esto es volviendo a Génesis, porque pues Juan nos dijo que ahí está Jesús. Pues, uno cuando lee Génesis, en todas partes dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas, dice así. En todas partes aparece la palabra dijo. O sea, y uno dice, ¿dónde estará Jesús? Bueno, en ese dijo, en ese dijo, ¿cierto? Porque es el verbo. Entonces, oye, o sea que es como Jesús estaba diciendo y creando todo, ¿cierto? Es así de sencillo, era Jesús. Jesús mismo el creador de todas las cosas. Eso nos lo confirma en Colosenses y en otras escrituras, definitivamente por él fueron creadas todas las cosas. Entonces, ahí fue donde Juan vio a Jesús. Él dijo, mi Jesús fue el que habló y las cosas fueron creadas. Él es. Entonces, ya estamos viendo a Jesús, ¿no? Y mira este Génesis 1:22 es importantísimo porque nos va a empezar a hilar cosas. Dice, y Dios los bendijo, diciendo, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. O sea, Jesús es el que habla. Eso creo que es un principio que pues en todas partes se enseñan, ¿no? El que habla, el verbo. Pero eso nos va a llevar a unas implicaciones muy interesantes, porque nos va a revelar a Jesús en el Antiguo Testamento. Cuando aparece esa palabra dijo, ¿cierto? Esa que está ahí en asterisco, subrayada, es la palabra en hebreo que es permanecer, hablar, decir, predicar, responder, afirmar, anunciar. Yo tengo unas subrayadas. Razonar, hablar. O sea, Jesús es el que te comunica las cosas de Dios, es el que se comunica contigo, es la voz de Dios, digámoslo así. Eso parece no tener muchas implicaciones, pero fíjense en lo que sigue. Dice en Génesis 3:8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. O sea, si uno lee así desprevenidamente ese verso, pues no va a captar nada. Pero cuando uno ya tiene ese precedente de que el verbo es Dios, el verbo es Jesús, y uno lee, oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. O sea, Jesús estaba por ahí paseándose en el huerto, definitivamente. Era él. Era él el que estaba paseándose. Era él con el que tenían comunión Adán y Eva. Y es él el que sigue teniendo comunión con nosotros. Es él el que se interesa por, bueno, hacerse hombre, ¿cierto? Habitar entre nosotros. Y era él el que, a pesar de que ellos habían fallado, Adán y Eva, él los quería rescatar. Ese es el Redentor, ese es el Salvador, ¿no? Entonces, cuando viene Jesús, dice que Él no va por los que están sanos, sino por los enfermos, porque pues, o va por los pecadores, porque si los otros que no están pecando, pues no tienen necesidad. Es Jesús el que está apareciendo ahí, buscando a los seres humanos con los que quiere tener comunión.
Esa ya nos está dando una idea mucho más interesante de en dónde está Jesús. Cada vez que se perdían los israelitas, cada vez que se perdía la gente, ¿quién los buscaba? El Salvador, el Redentor, Jesús. Eso vuelve a pasar con Gedeón. A Gedeón se le aparece el ángel de Jehová y hay una conversación supremamente interesante, pero ahí es Jesús el que está conversando con Gedeón. Gedeón le ofrece hasta hacerle una comida y Jesús le dice, bueno, tráigame comida, es porque él quiere tener comunión con nosotros, definitivamente. Ahí nos está revelando el carácter de Jesús. O sea, es muy cercano. Cuando fallamos, Él es el que nos busca, ¿no? Es que lo dice por todas partes. Cuando uno empieza a verlo así, uno dice, claro, está en todas partes, eso lo dice en todos lados, es Jesús, es Él el que está por ahí. Dice Dios, y yo le puse aquí Jesús, les declara lo que ocurrirá debido a la transgresión. No está maldiciendo a nadie, solo a la serpiente, y declarando que habrá una separación entre los que les siguen al adversario. Esto usualmente, ese pasaje de Génesis 3:14, lo han utilizado para decir, ve, es que Dios maldijo a Adán y Eva. No los maldijo. Aquí lo que está haciendo Jesús es diciéndoles, mire, las consecuencias de esa falta son estas, estas y estas. Eso es lo que está haciendo. Dice Jehová, Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre ti polvo comerás todos los días de tu vida y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente. Esta te irá en la cabeza, dañar. Bueno, y ahí siguen como todas las cosas que entendemos como la maldición del huerto, del jardín del Edén, pero en ninguna parte es Dios maldiciéndolos, sino es las consecuencias de la falla. Eso se va a repetir una y otra vez. O sea, tú vas a ver a Jesús no condenando a la gente, sino diciéndole las consecuencias de las fallas. ¿Mm? Él lo puede decir de varias maneras. Entonces, dice, pero no vienen a mí para que sus obras no sean reprendidas. Lo dice de esa manera. O sea, yo no vine a condenar, sino a salvar al mundo. Entonces él no condena al mundo, él lo que hace es su tarea de salvador. Y cuando en Jesús, uno va a empezar a ver eso mismo en distintas partes del Antiguo Testamento. Un Dios que se acerca para restaurar, para reconstruir la comunión que el hombre no puede construir. Es él el que la construye. Dice, ¿quién les enseña a los seres humanos que Dios restaura? Entonces dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Mm? Entonces ahí estoy comparando ese versículo de Génesis con Gálatas 3:27. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ahí yo estoy viendo en Génesis 3:21 a Jesús mismo, haciéndoles túnicas de pieles a Adán y Eva. Porque Él es el que nos reviste, ¿no? Él nos da justicia, Él nos hace aceptos, Él es el que quiere mantener la comunión con nosotros. Entonces ahí estoy viendo yo a Jesús como el que nos restaura. Dice, a pesar de la transgresión, Dios sigue en comunión con los seres humanos. Dice, este ya es con Caín y Abel. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Aquí Dios, yo digo, es Jesús el que les está diciendo, le está diciendo a Caín qué es lo recto que debe hacer. Y es que así es Jesús. Él es el que nos muestra qué es lo correcto para hacer, cómo hacer las cosas. Entonces, cada vez que yo veo una corrección de este estilo, que no tiene condenación, sino que te habla claramente de las implicaciones, tanto de las bendiciones como de las maldiciones, se puede decir, ahí yo veo a Jesús, el que nos revela las cosas espirituales tal y como son. Ahí estaba para mí
presente Jesús. Y otra cosa que es importante. En el Antiguo Testamento nos describen a Jesús, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Consejero, o sea, ¿qué es un consejero? El consejero no es el que te está forzando a hacer cosas, sino el que te dice cuál es la mejor opción. Eso fue exactamente lo que ocurrió con, con Caín. Se puso a hablarle a Caín y le empezó a dar consejos muy sabios para corregir su vida. Y eso es lo que Jesús hace en nosotros. Entonces, cada vez que tú puedas ver consejos sabios de parte de Dios, tú realmente estás viendo a Jesús hablándote y aconsejándote. Eh, Nosotros tendemos a comparar como, bueno, a considerar los proverbios de Salomón como cosas muy importantes. Y Jesús mismo decía que estaba bien lo que decía Salomón, pero que ahorita había uno más importante, él mismo, ¿no? Para atenderlo y para oírlo, porque la sabiduría de Salomón no es para nada igual a la de Jesús. Entonces, lo que Jesús nos está diciendo es, atiendan a lo que yo les digo. Lo que pasa es que Jesús es de una humildad impresionante y Él no te está forzando ni obligando jamás a hacer nada. O sea, Él quiere que parta de ti ese consentimiento, que parta de ti esa voluntad para responder positivamente a lo que Él te indica hacer. Eso es lo que Él hace, por eso es un consejero. Dice, eterno, Padre eterno, príncipe de paz. Aunque es Dios fuerte, pero es consejero. Ese es el carácter de nuestro Jesús, de nuestro Dios. Son iguales. Dice, la comunión con Dios te une a Él. Esto parece una redundancia, pero es que es muy importante. Como Él es el que se ofrece a compartir contigo, o sea, lo hizo con Caín, lo hizo con Adán, Él es el que está siempre dispuesto a estar contigo. Entonces, esta historia de Enoch me parece muy interesante. Dice, y fueron todos los días de Enoch 365 años. Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Eh, yo creo que definitivamente aquí nos está haciendo esa invitación a ver que la comunión con quien quiere tener comunión con nosotros, que es Jesús, ¿cierto? Nos puede llevar a una condición bien importante, que es ser participantes de su naturaleza divina, que curiosamente eso es lo que dice Pedro en una de sus cartas. Nosotros somos participantes de su naturaleza divina. O sea, eso que se pudo haber perdido en el huerto del Edén, Jesús lo restauró. Él es el que nos restaura, Él es nuestro Salvador. Eh, Mira, andar con esa palabra andar es acudir, buscar continuamente, frecuentar, morar, ¿cierto? Entonces Enoch moraba con Dios. Y yo voy a pensar que es Jesús porque Jesús dice en otra parte algo bien interesante. Dice Juan 14:23, respondió Jesús y dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Por eso me hace pensar que cuando yo leo Enoch, lo que hizo Enoch en realidad fue tener comunión con Jesús, porque ahí lo está revelando Jesús en Juan. Dice, sí, yo quiero hacer morada con ustedes. Quiero estar continuamente en comunión con ustedes. Eso es algo propio del Salvador. Entonces, ¿cuál es nuestra falla como seres humanos y por qué necesitamos un Salvador? Porque no tenemos comunión con Dios, porque la perdimos nuestra capacidad para tenerla y Jesús la restaura. Ese es nuestro Salvador. Entonces, cada vez que uno vea comunión con Dios y los beneficios de la comunión con Dios en el Antiguo Testamento, estaría viendo a Jesús en la relación con Él. Jesús nos enseña continuamente comunión cercana con Dios. Y para eso es que se escriben todas las cosas. Juan estando presente ahí con Jesús, él entendió eso. Por eso escribía, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Si ustedes se dan cuenta, nuestro Redentor, nuestro Salvador,
Jesús lo que más quiere es restaurar comunión con el Padre Celestial y con Él mismo. Y todo lo que uno lee en la Biblia, todo, debería ser para que uno desarrolle comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. No es para otra cosa. O sea, la vida de uno no está basada pues en lo mucho que tiene, lo mucho que alcanza, lo mucho que se divierte. La verdad, según la Biblia, las cosas se basan es en tener comunión con Dios y en estar como Enoch, continuamente en comunión con Él. Y la Biblia nos va a ayudar montones en esa tarea. Entonces, es una cosa sencillísima lo que nos revela Dios a través de Jesús, el Verbo, es que con esa palabra que tú tienes ahí, entendiendo ciertos principios, o sea, que la ley es una cosa, la gracia es otra, el antiguo pacto produce ciertas cosas, el nuevo produce vida. Cuando tú entiendes eso, entonces sí puedes coger tu Biblia y leértela de tapa a tapa sin producirte daño a ti mismo, vamos a decirlo así. Eh, Por ahí Pedro decía que algunos de los textos que escribía Pablo, los indoctos los torcían para su propia perdición. Bueno, pues la ley también torcer para perdición propia, y eso lo vemos en los fariseos, a pesar de que tenían la letra, pero no les servía para nada. Pablo, Saulo, siendo fariseo, y eso no le producía comunión con Dios, y necesitó de una revelación directa de parte de Jesús para poder empezar a tener comunión con el Dios vivo y dejar de lado la ley. La ley produce muerte, entonces no iba a funcionar. La ley no te produce comunión con Dios, la gracia sí. Y ese es el objetivo de uno identificar a Jesús en todo el Antiguo Testamento, pero por supuesto tiene que tener la información del Nuevo, o si no, lo va a enredar todo, va a crear un conflicto tenaz. Jesús es quien establece los pactos entre Dios y los hombres. Siempre ha sido así y Él los confirma. Ese es otro concepto que tenemos que entender porque lo vamos descubriendo. Cuando Jesús fue a la cruz, entonces en la cena, antes de ir a la cruz, Él dice, esta es la sangre de mi nuevo pacto, del nuevo pacto. Él los establece, es la tarea de Él. Entonces, los otros pactos, ¿quién los habrá establecido? La respuesta que yo puedo dar es Jesús. Jesús estaba en cada pacto que se establecía, en cada pacto que uno podía leer, en el de Abraham, en el de Noé, en todos, siempre estuvo Jesús. Y yo lo voy descubriendo, ¿no? Dice en Génesis 9:7, dice, más vosotros fructificad y multiplicaos. Esto es hablando con Noé. Procread abundantemente en la tierra y multiplicados en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. O sea, con Noé, ese pacto, yo lo veo es como si Jesús mismo estuviera ahí presente, entregando la forma como él se iba a relacionar con los seres humanos. Y el más perfecto pacto y el último que entrega es este de la gracia, es este de la redención que tenemos en su propia sangre. Ya no pues con símbolos de animales ni nada de eso, sino es él mismo dándose para salvación de nosotros y estableciendo ese pacto definitivo. Dice en Génesis 8:1, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida, y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Entonces con Noé todos entendemos el diluvio. ¿Y quién lo detuvo? Y trae a la memoria a Jesús caminando sobre las aguas en medio de la tormenta. Esa historia todos la conocemos, pero muy poquitas veces asociamos a ese Jesús que vemos caminando con el mismo Dios que hizo cerrar las aguas para que Noé pudiera estar a salvo. Es increíble, ¿no? Dice, ¿por qué teméis hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Pues ellos como judíos debían decir, ¿sabes qué? Eso no es un hombre, él es Dios.
el mismo que detuvo el diluvio es este mismo, el que estamos teniendo aquí al frente de nosotros. Y uno lo puede volver a ver en el Salmo 107, 27. Dice, tiemblan y titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libré de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. ¿Quién es ese Dios del que está hablando el Salmo 107? Pues el mismo que estaba con ellos ahí en el mar, la tempestad, fue ese. Lo que los discípulos debieron haber deducido cuando vieron esa manifestación es, estamos aquí frente al mismísimo Dios. Nuestro Jesús, este que aquí fue un carpintero, no, Él es Dios. Él es Dios el que está con nosotros todo el tiempo. Él es el que nos hace bienes. Es Él. Entonces, así uno va a poder entender muchísimo mejor ciertos pasajes del Antiguo Testamento porque uno ve Jesús estuvo presente siempre. Dice en el Salmo 29:2, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, voz de Jehová sobre las aguas. Truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Jehová preside el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Entonces, fíjense que este Dios que aparece acá sobre las aguas, y que preside el diluvio, ya lo habíamos visto en Génesis, pues es que mismo, ese mismo es Jesús. Dice, bendecirá a su pueblo con paz. Ese es Jesús, rey para siempre. Ese es Jesús. O sea, Jesús sí estaba por todas partes en el Antiguo Testamento, definitivamente sí, haciendo maravillas, señales y prodigios. Y ahora cuando uno vaya a orar, a pedirle algo a Jesús, entonces uno va a tener la imagen correcta. Dice, mire, es que este es potencia de voz de Jehová con gloria. Ese es el verbo, es poder, no es Jesucito ese que uno ahí como que medio descubre en el Nuevo Testamento, es el mismo Dios que presidió el diluvio, es el Todopoderoso. Cuando uno habla de Jesús, habla del Dios Todopoderoso. Eso es una parte crucial, porque así entonces tu relación con Jesús iba a cambiar, de verdad que va a ser fructífera. Dice aquí, por último, dice, la ley separa los reyes de los sacerdotes. El nuevo pacto los une en Cristo. Entonces nosotros todos sabemos cuando leemos las escrituras del antiguo pacto que había reyes y los reyes hacían mal y los reyes hacían bien. Si hacían bien, entonces prosperaba la nación. Si era justo, correcto, piadoso, entonces prosperaban, ¿cierto? Si hacía mal, era terrible. Era el desastre, la cautividad, plagas, corrupción. Ahora como nosotros tenemos unidos en una sola persona el sacerdocio y al rey, entonces nuestro rey alguna vez va a hacer mal para que caigan sobre nosotros plagas. Jamás. Nuestro rey siempre es recto, siempre es justo. Entonces, por eso cuando uno lee las cosas del pacto y que el rey malo, el gobernante malo, mira, si tú ves un gobernante malo y crees que por eso te van a venir plagas, tú estás totalmente equivocado porque estás mirando al rey equivocado. El rey que funciona es Jesús y ese es recto y justo. Entonces, lo que tú esperarías es que sobre tuviera bendición, protección, ¿cierto? Todas las cosas buenas que veías en los reyes buenos, eso deberías esperar de tu Dios, porque Jesús es tu rey y sacerdote. Entonces, cuando leas el Antiguo Testamento, ya no vas a caer en esos errores tan terribles de apreciación de que no, es que, mire, aquí dice que el rey tal hizo mal y sacrificó niños y no sé qué, entonces ahora la maldición está sobre la tierra y te pones a cantar como loco, sana nuestra tierra, pero hermano, por favor, si tu rey es justo, santo y perfecto, no hace mal, es Jesús. ¿Qué maldición te va a corresponder? Por favor, sé sensato, ¿no? Al menos apúntale al rey correcto, porque tu rey es él, es el príncipe de paz. Dice en Hebreos 7:2,
a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, es decir, Él te hizo justo. También Rey de Salem, esto es Rey de paz, Él te da paz. Dice, sin padre, ni sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Y este sacerdocio es inmutable. O sea, Él se presenta para todas las debilidades que tú puedas tener. De alguna manera, tú ya no puedes, no tienes que considerarte como el pecador, el injusto, porque este sumo sacerdote dice, no, yo lo declaro justo. La ofrenda que se hace para que Él sea otra vez santo, justo y perfecto, ya se hizo. La hice yo. Yo mismo me entregué por Él. Yo mismo con mi propia sangre lo limpié y ya no tomé en cuenta sus pecados. No vamos a ir por ahí. Vamos a andar es camino de paz. Y vamos a transformarnos a la imagen de Cristo continuamente porque eso es lo que nos promete el Salvador y el Redentor. Dice, quiero que tengas la imagen misma mía, que seas como yo. Esa es la salvación que Él promete. No te está prometiendo una tierra delimitada al norte con el mar y al occidente por unas montañas. Esa no es el reino que te promete. Él te está prometiendo transformarte a la imagen misma de Él por su redención. Y eso era lo que quería compartirles hoy. Yo sé, el tema es súper extenso, pero estos eran como unos tips así pequeñitos. Muchas gracias, Douglas. Poderoso, Jorge. Mira, mira, después de escuchar un poco lo que estabas diciendo y todo, digamos, yo me pongo a pensar que realmente, los primeros pasos, digamos, para un creyente, ¿verdad? Debería ser uno de estos, ¿verdad? Aparte de hablar de su redención, de su unión en Cristo, de su naturaleza nueva, de esta nueva creación en Cristo Jesús, también deberíamos de proveerle de estas, como dices tú, herramientas, ¿sí? Para que cuando ellos lean las escrituras, porque todos tenemos una Biblia, o sea, todos tenemos acceso a una Biblia, todos tenemos un libro en la casa, todos, pero eh, para muchos no tienen ni la mínima idea de lo que están leyendo, ¿sí? Y la importancia, como dije al principio, la importancia de redescubrir a este Cristo a través de las escrituras, en todas las escrituras, y podemos verlo en diferentes lugares. Y esa es la revelación del que habla el apóstol Pablo, porque yo les dije hace unos días, cuando hablamos de la integridad y la congruencia de la palabra de Dios, ellos no tenían, los primeros creyentes en Cristo Jesús, no tenían una Biblia. Y a veces nosotros los creyentes tenemos el pensamiento como que ellos tenían Biblias. Y como decía uno en una reunión de pastores, me decía un pastor, me decía Douglas, pero yo pensé, o sea, Moisés no era cristiano. Dijo, no. Y mira, Abraham no era cristiano. No. O sea, porque para muchos es como, estos hablaban con Dios, entonces tienen que ser cristianos. Pero no. Había una relación con Dios, ¿sí? Que ellos tenían. Pero ellos no tenían las escrituras, la Biblia, pues vamos a decir, la Biblia como el libro que tenemos hoy día. Nadie tenía eso, ni el apóstol Pablo, nadie. Es más, imagínense el apóstol Pablo diciendo, abran conmigo en la epístola a los colosenses, escrito por mí. O sea, no, eso no existía, la gente no tenía acceso a esas cosas. ¿Sí? Tenían que descubrir a Cristo, a este Redentor, en las escrituras a las que tenían disponibilidad. Y esas escrituras, dice el apóstol Pablo, que fueron inspiradas por Dios. Ahora imagínense la inspiración de Dios, que Dios le habló a los profetas para que ellos escribieran estas cosas, o habló a través de ellos. Era ese verbo
siendo hablado por Dios de su boca con un propósito, que Cristo fuese encontrado, descubierto en las Escrituras. Poderoso, poderoso. Cuando llegaron aquellos señores en el nacimiento de Jesús, esos tres señores que llegaron ahí, ¿de dónde cree que habían escudriñado y es que el rey venía? Seguro habían ido a un congreso, ¿sí? A un congreso, seguro. Habían ido a un congreso donde les iban a enseñar cómo encontrar a Jesús ahí. No, 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 no. Escudriñando ellos, escudriñando, descubrieron, wow, este es el tiempo. Y van a ser en Belén. Poderoso. Y va a ser un rey. Y vamos allí entonces nosotros a llevarle presentes a este rey. Poderoso. Poderoso. Pero a veces estamos, como bien decías vos, estamos tan inmersos en cumplir algunas de las cosas de los requerimientos del antiguo pacto, todavía que nos perdemos de ese descubrir a Cristo. ¿Sí? Estamos tratando de hacernos judíos. Estamos tratando de hacer todas las fiestas. Estamos tratando de vivir un momento en el que no es nuestro ya. Y con razón muchos se pierden de Cristo. Con razón muchos creyentes nos perdemos de Cristo. Porque estamos tan inmersos en tratar de resolver nuestras vidas con un pacto que ya pereció, un pacto que ya se acabó, un pacto que ya caducó. Ahora tenemos un nuevo pacto. Poderoso. Un nuevo pacto en Cristo. Un nuevo pacto en Cristo. Donde Cristo es completamente revelado. Donde el Padre es completamente revelado a nosotros. Para tener una comunión poderosa. Donde ya no somos uno o dos o tres, sino que somos uno con Él. Uno con Él. Poderoso. Poderoso. Comentarios, hermanos. Abierto a comentarios. Ya ustedes saben cómo es la cuestión. Había visto la mano del pastor Dani, así que hace rato. Entonces, solo abran su micrófono. No sé si fue un dedazo o, o algo, pero bueno. No, quería, quería poner un de esos aplausos que está así, pero salió la mano, pero ya que me da la oportunidad porque esto vuela a la cabeza. Sí, sí. Muy, muy tremendo. Qué hermoso, Pastor Jorge, que nos enseñe a ver a Cristo en toda la Escritura. Él nunca ha estado fuera de ella desde la creación y antes de la creación. Y qué lindo que nosotros podamos entender ese principio de Cristo. Y de verdad que si nosotros viviéramos esa plenitud de Cristo en nuestras vidas, fuera muy diferente, porque Cristo es el todo en nosotros. Cristo en nosotros es sanidad, provisión, sustento. Él es la profecía viva dentro de nosotros, sin necesidad, con mucho respeto, de estarnos profetizando así, o el Señor me ha dicho, que yo respeto mucho, pero creo que Cristo en nosotros nos revela los tiempos de la gracia, amor. Quizás una pregunta a mi pastor Jorge, porque siempre que hacemos y quizás en esa clase Douglas no estuve, si ya la tocó, pero cuando nosotros hacemos la Santa Cena, siempre tomamos la copa del vino y recordamos lo que Pablo mismo dice, que la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias, luego toma la copa. Cuando él levanta la copa, dice, esto es mi nuevo pacto en mi sangre. Yo sé que los pactos antiguos son muy buenos y en todos los pactos ha sido Cristo el del pacto. Pero ese pacto que ahora estamos viviendo en la gracia, ese pacto en su sangre, es la que nos ha dado redención, plenitud de vida, del todo, en todo y por todos para nosotros. ¿Cómo poder vivir ese nuevo pacto, mi amado pastor?
y Pastor Dani, un saludo. Bueno, mira, ese es el punto de la vida del creyente, porque a uno lo llenan de un poco de conocimiento y uno cree que ese conocimiento es el que le va a permitir comunión con Dios. Ujú. Resulta que la comunión con Dios es algo tan de corazón y del otro lado, de Jesús, de Dios, Sí, también es de corazón. Entonces, Él no es por tu conocimiento, sino por ese genuino corazón que se acerca a Él. Y es un diario vivir, ¿cierto? Poniendo en práctica el conocimiento. Porque hay una cosa bien interesante en el español. En el español nosotros tenemos la acepción de saber y la acepción de conocer. sí, sí, A nosotros nos pasa que sabemos de Dios, ¿cierto? Pero no le conocemos. El conocerlo es esa manifestación tangible, evidente, real de lo que es Él. Entonces, cuando uno espera conocer a Dios y está pensando en español, entonces uno cree que se trata de información. ujú, Y lo sí, que uno debería apuntar es manifestación de sí, Dios mismo. sí, Así es como uno podría construirla, porque uno le va a dar la libertad a Dios para que Él se manifieste en cada cosa de la vida de uno, en esa comunicación que uno tiene con Él. Me pasa esto, Dios, no entiendo esto, me leí esto, no comprendo, y ahí es cuando uno deja que Él pueda actuar realmente en uno. Entonces, uno trata muchas veces de forzar las cosas, ¿cierto? Por eso es que nosotros fácil en esos métodos de prosperidad y de bendición. Entonces llegan aquí y nos salen con el cuento que si uno confiesa tal versículo tantas veces, entonces se va a ver manifestado. Que si uno da plata para esto, entonces se va a ver manifestado. Eso es no conocer a Dios. Eso sí, es tener sí, sí, conocimiento de ciertas maneras como actúa Dios, pero no de Él mismo. Conocerlo a Él es muy parecido a entender que Él es real, que Él de verdad es lo que Él dice que es y que Él sí se manifiesta en nuestro mundo, en nuestra vida, con ese poder y esa majestad que está descrito en la Escritura. Eso yo creo que es lo que le ha faltado a uno, que uno ha cambiado conocimiento, ¿sí? Como, saber, ¿cierto? Saber, no ha cambiado el saber por un, una manifestación tangible de Dios. Uno ha limitado a Dios de alguna manera con el saber, porque sí, me sé los versículos de prosperidad, me sé los versículos de bendición, pero no ha procedido a ese paso de ahora voy a dejar que Él se manifieste con toda libertad en mi vida, en las áreas que yo le he pedido o en las áreas que me inquietan. Creo que eso es lo que hace la diferencia. En la cena del Señor es el reconocimiento de todo el bien que hay en nosotros por Cristo Jesús. Es una definición de la cena del Señor. Pues de eso hay todo un estudio, pero es por ese lado. Entonces lo primero que uno hace es reconocer todo lo que hay de parte de Jesús. Y la siguiente parte es esperar una manifestación genuina y tangible de parte de Él. Pero es como Él mismo, ¿no? Ya uno empieza a tratarlo es como una persona, no como una serie de principios, sino es como una persona. El fallo de la ley es que trataban a Dios como principios y no como una persona. sí, Por eso era que se lo perdían todo el tiempo. En el momento que uno dé ese paso de, oye, es que Dios es una persona, caray, tengo yo que afinar, tengo yo que corregir. Él de verdad Él me oye y Él de verdad me responde. Porque uno no deja que Dios responda, ¿no? Uno está ahí con su rogadera y su reprendiendo demonios y su reprendiendo la enfermedad y no está dejando que Él se manifieste, ujú, no sí, está permitiendo conocerlo. O sea, es como, si es una enfermedad, entonces, Señor, tengo esta dolencia, yo sé que no tengo que cargarla por tu lado, es un sí absoluto de parte tuyo,
Y pues uno espera ese sí, ¿cierto? O sea, es que no hay otra. Pero cuando uno lo hace de una manera diferente, le está quitando la posibilidad a Dios, lo está limitando para que Él se manifieste, que es lo que todos queremos. Nosotros queremos es ver la manifestación de Él. Entonces uno lo está limitando con esa metodología que está basada solamente en un saber y no en la expectativa de conocer. Es diferente. Sí, Conocer es que se manifestó, que hizo, que sanó, que resucitó. Eso es conocer. Ese es el verdadero conocer, ¿no? El milagro, la manifestación sobrenatural. Ese es el conocer, ese es el que nos transforma. Porque tú llegas y dices, oré por tal muerto y resucitó, ahí conociste a Dios, cómo es el de poderoso. Espero que eso pueda resolver de alguna manera la pregunta, la inquietud de Pastor Dani. De eso hay mucho que hablar, o sea, sí, uno sí, tendría que ajustar un montón de cosas. Pero básicamente es entenderlo a él como una persona de verdad, verdad, y lo que él dice es inamovible. Si él dice, yo te cuido, uno dice, él me cuida. Sí, es inamovible. O sea, sí, y este pacto que tengo es de santidad, porque de prosperidad, porque me ha bendecido con toda bendición espiritual, de sanidad, porque por su herida todos somos curados. Es un pacto de ese tipo. Tres cosas básicas. Y se cumplen porque se cumplen. sí, Porque Él nos enseñó la idea de pacto y fidelidad. Para eso sirven las escrituras del antiguo pacto, para ver la fidelidad de Dios, de que Él decía algo y se cumplía. Entonces uno va renovando el entendimiento, va ajustando las cosas y uno dice, es definitivo. Pacto de santidad, de sanidad, de prosperidad y de comunión con Él. sí, Señor, poderoso. Mira, fíjate que ahora que estabas hablando de eso, Jorge, y ahora que el pastor Dani hacía esa pregunta, me hizo recordar que aún en medio del antiguo pacto, siempre había un espacio maravilloso de esa relación, ¿sí? Porque lo veo en el caso de David, ¿sí? En el caso de David habían sacerdotes, habían profetas, estaba el rey y todo el pueblo y todas los preceptos y mandamientos y todo lo que Dios había establecido, ¿verdad? Pero cuando yo veo a un David que en medio de todas las regulaciones con las que la gente se relacionaba, porque era una, o sea, la gente tenía una relación con eso, o sea, tenía una relación con las reglas. No sé si tiene sentido, pero la gente tenía una relación con las reglas, ¿sí? Con las tradiciones y no con Dios directamente, ¿verdad? Era como más una relación con esas cosas. A veces veo muchos creyentes hasta el día de hoy todavía que su relación es con un edificio. ¿Sí? Tienen una relación con un edificio, tienen una relación con un espacio, tienen una relación con una tradición, ¿verdad? Bueno, yo voy los domingos o yo hago esto o me siento aquí, me siento allá o la manera en la que yo me relaciono con Dios, digamos, ok, me enseñaron algunas reglas para orar, por ejemplo, entonces cumplo con ¿verdad? Estas reglas. Entonces, la relación está más con las reglas o con los mandamientos o con cosas que con Dios mismo, ¿verdad? Y cuando pude ver en el caso, por ejemplo, de David, en algunos casos, David estaba violando, digo, violó la ley, violó las leyes que estaban ahí, ¿sí? Violó las tradiciones. Y David, y podemos hablar un montón de ese tema, porque David, en lugar de poner la tienda donde estaba el arca, él se lo llevó para su casa, ¿sí? Y tenía que estar en el tabernáculo, pero se lo llevó para su casa. Y ahí David hacía su propia reunión con el Señor, y él se metía y hablaba, y él tenía una relación más cercana. Y es muy interesante, porque allá en donde estaba el tabernáculo, estaba el lugar santísimo, estaba vacío. No había arca.
Y la gente seguía llegando y haciendo sus reuniones y sus actividades, y ahí no había nada. El arca ya no estaba ahí, el arca la tenía David en su casa. Y a veces nos pasa eso. Vamos a espacios vacíos, sin una relación. Son llenos de reglas, llenos de estatutos, llenos de tradiciones, pero no hay nada de Dios ahí. ¿Sí? Y más bien está en la casa. Esa relación la tenía David en su casa, ¿verdad? Y eso es algo poderosísimo. Comentarios, ¿alguien más? Una más ahí. ¿Alguien más que quiera compartir algo ahí esta mañana? Y luego cerramos la reunión de hoy. Poderoso. Yo no sé cuántos han sido edificados esta mañana, pero vaya, qué poderoso. Herramientas y todas las cosas que tenemos para podernos seguir aprovechando la abundancia de escrituras que hay, ¿sí? Y seguir encontrando a Cristo. ¿Alguien más? Uno más. Si no, entonces... Bueno, entonces comparto un último tip, Sí, uno que dale, puede ser dale, dale, interesante dale, dale. para complementar lo que Pastor Dani mencionaba. Hubo un versículo que de verdad me impactó muchísimo, que puede dar como la clave para todo lo que uno está leyendo en el Antiguo Testamento. Dice en Primera de Pedro 1:11, dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Es decir, cada vez que tú lees un profeta, cualquiera de los profetas que lees ahí, lo que realmente tenían ellos era el Espíritu de Cristo, que les mostraba las cosas por venir, que les mostraba la redención. Entonces, Poderoso. tú puedes leerte todos los profetas y tú puedes decir, el Espíritu de Cristo está en mí. También me puedes revelar todas esas cosas, todas las maravillas del cielo, todas las cosas del Padre Celestial, me las puede revelar porque Cristo definitivamente está en cada uno de nosotros. Sí, Entonces eso te da un acceso tremendo, te quita todas las barreras que puedes tener en tu cabeza y dices, ya está hecho. O sea, sí. ¿qué más hago yo? Bueno, pues someterme a eso, ¿no? A esa realidad de que Dios ya no anda por allá volando, sino que está en ti. Entonces, miren qué simpático, qué curioso es esto. El Cristo Todopoderoso, ese que tú lees en los evangelios, sanando, haciendo milagros, enseñando cosas poderosísimas, está en ti. Y Sí, todo lo que tú necesitas es una humildad sí, parecida a la que tuvieron los discípulos para seguir recibiendo de Él. Porque sí, Él está ahí, poderoso. definitivamente Él Sí, está. señor. Sí, señor. Es lo que uno necesita y andar sobre ese principio pues, es liberador, Sí, señor. definitivamente. Dice, ya Sí, está el señor. Espíritu de Cristo en mí, revela todas esas cosas que yo leo en los capítulos de los profetas mayores, los profetas menores. Cuando David hablaba siendo profeta, también me lo revela a mí, me lo está impartiendo continuamente. Entonces ahí uno tiene una libertad tremenda y uno dice, y las sanidades que se producían por Jesús, y está morando aquí, lo que necesito es tal vez para aceptar esa realidad. Sí, señor. Poderoso, poderoso, poderoso. Un abrazo grande a todos. Nos vemos de hoy en 15, ¿sí? Nos vemos de hoy en 15. El próximo jueves no tenemos reunión. Estaré de viaje. Entonces, este es un día de viaje bastante largo. Entonces, no nos podremos ver la próxima semana. Pero la que sigue va a estar poderoso, igual que este. Así que un abrazo grande a todos. Los amamos. Nos vemos entonces de hoy en 15.